¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. Para el video de esta semana lo que vamos a conversar un poco es acerca de qué es el cultivo in vitro. Como ustedes ya saben, hemos tocado en repetidas oportunidades este tema, ya sea para arándanos, ya sea para tara, entre otros. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente conocer las definiciones básicas de este término. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. De manera súper sencilla y resumida, el cultivo de tejidos vegetales in vitro lo que es un conjunto de técnicas, por mencionarlo de alguna manera, que lo que hacen es recogen un explante de alguna planta y lo cultivan en un medio aséptico bajo condiciones uniformes. Normalmente suele ser teniendo en cuenta el control adecuado de la temperatura, de la luminosidad, de la humedad ambiental. Básicamente ello. En cuanto a los usos, bueno, existe una inmensa cantidad de usos que le podemos dar a esta técnica, que puede ser desde, por ejemplo, aislar virus, micropropagación, que es el más común, como por ejemplo este frasco de arándano ha sido micropropagado. Otro detalle a tener en cuenta, como ustedes han podido apreciar ya en la mayoría de los trabajos, en este caso en la micropropagación puntualmente, contiene o tiene dentro de todo este sistema un medio de cultivo. Ahora, ¿qué es el medio de cultivo? El medio de cultivo es un conjunto de sales minerales, las cuales son, por mencionarlo de alguna manera, el alimento mínimo que requieren ciertas plantas para poder desarrollarse. En cuanto a los medios de cultivo, existen una gran infinidad. Ya hay alguno, el más estandarizado y el más común utilizado es el MS. Sin embargo, también tenemos el Woody Plant, lo que es el medio Cutson, entre otras. Asimismo, dependiendo del cultivo que uno vaya a realizar, uno puede tener en cuenta una que otra variaciones. En algunos casos muy puntuales, el adicional a las hormonas, como para generar ciertas reacciones, es muy utilizado. Por ejemplo, uno puede tener un explante de este tipo, como ustedes pueden ver, sin embargo no llega a formar la raíz. Yo utilizando o pasando este explante a otro medio de cultivo con ciertas hormonas, puedo generar el enraizamiento adecuado para esta planta. Ahora, todo este cultivo in vitro se basa en una capacidad muy simple, en una habilidad que tienen las células, la cual la denominamos la totipotencia. La totipotencia no es más que, valga la redundancia, la habilidad que tienen las células en poder dividirse y generar otras diferentes o similares a ella. Y es así que, basándonos en ese principio, nosotros podemos utilizar literalmente cualquier parte de alguna planta como para poder multiplicarlo sin ningún problema. En el caso puntual de estas Venus, por ejemplo, lo que tengo aquí en mi mano, se utilizó una hoja. En caso de Anturio se puede utilizar la punta, la cofia, la punta de la raíz. En algunos otros casos, un pedazo de nervadura de hoja, como puede ser para el café, etcétera, etcétera, etcétera. El cultivo in vitro en general la podemos dividir en tres etapas. Lo que le denominamos introducción, que es básicamente el explante que se encuentra en el exterior, en el medio ambiente, introducirlo a este medio aséptico. La segunda etapa es proliferación.
es adquirir equipos de mayor calidad y fuerza que te aseguren que vas a tener un trabajo limpio. En el caso de esto puede ser una cámara de flujo laminar, un autoclave, etcétera, etcétera. Bueno amigos, espero que este video les haya servido mucho y que sobre todo haya aclarado algunos temas en cuanto al cultivo in vitro y que hayamos aprendido un poquito más. Ya con el fondo de esta cámara que hace tiempo nos ayudaba para hacer algunos pequeños experimentos, me voy despidiendo. No sin antes invitarlos a suscribirse y que nos brinden un like. Ustedes saben que esas cositas nos ayudan bastante y mucho para poder mantener este canal en pie. Así que amigos, sin más que decir, ya nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Hasta la próxima.